Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy revisaremos técnicas de integración, en particular el método de integración por partes. En particular, esto sirve para encontrar o para hacer el camino a encontrar una primitiva. Eso es lo que nosotros estamos abordando ahora. Porque según el segundo tema fundamental del cálculo, para poder resolver integrales hay que saber encontrar primitivas. Y en algún momento anticipamos que básicamente serían dos técnicas importantes para encontrar primitivas. Una es la sustitución, de la cual ya hablamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de la integración por partes. Entonces, vamos a comenzar con una definición. Recordemos que la antiderivada de la función no es única. Era única excepto por constante en los intervalos donde estuviera definida. Así que a todo el conjunto de antiderivadas de una función la vamos a llamar como integral definida de la función con respecto a la variable x, y la vamos a denotar con este símbolo de integral que podemos ver aquí. Vamos a observar que este símbolo nos recuerda bastante la integral definida, excepto por el hecho de que no hay extremos en la integral. Y es básicamente porque el hecho de calcular una antiderivada está relacionado con el cálculo de integrales definidas. Por eso la notación es similar. De hecho, para poder encontrar una integral definida, tenemos que tomar una de estas funciones, evaluar los extremos y restar. De ahí viene la notación. Bien, la integración por partes es una técnica que nos ayuda a simplificar. O sea, bien usado simplifica las integrales. Mal usado nos puede llevar a lo contrario. En ciertos casos, no siempre se puede porque hay algunas funciones que no vamos a poder integrar, pero cuando la función está expresada como un producto, dos funciones, donde la f es sencilla de derivar. Por ejemplo, los polinomios son sencillos de derivar porque va obteniendo polinomios de grado cada vez menor y en algún momento se convierte en constante y después se hace cero. Entonces, ejemplo típico de lo que podemos colocar como f son los polinomios, si nos parece bien. Y la función g es sencilla de integrar. Básicamente aquí no siempre va a ser, dependiendo del caso, no siempre va a ser recomendable colocar polinomio acá porque vamos a terminar aumentando el grado. Entonces podemos colocar aquí, por ejemplo, una exponencial o funciones trigonométricas, dentro del ejemplo más simple. Para conseguir esta técnica vamos a suponer que las funciones son derivables, vamos a recurrir a la derivada del producto, que tiene una fórmula que bien conocemos. Derivada de la primera función multiplicando la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. Si integramos lo anterior, en realidad usamos esta definición de integral indefinida. El f por g es primitiva de lo que está a la derecha. Y eso lo vamos a utilizar más adelante. Así que la integral indefinida de la derivada del producto es la integral indefinida de lo que está a la derecha, y nosotros podemos separar en dos integrales indefinidas. Así que hasta aquí todo bien. Y a la izquierda vamos a usar que, como nosotros conocemos la primitiva de lo que está dentro, que viene a ser f por g, vamos a reemplazar. De hecho, hay un paso que se han saltado aquí. Esto que está a la izquierda viene a ser f por g. Así que si quisiéramos encontrar, por ejemplo, lo que está a la derecha, la integral indefinida de f por g', viene a ser f por g menos la integral de f' por g, que es lo que vamos a obtener después. Y esto se le conoce como fórmula de integración por partes. Por sí sola no resuelve la integral, pero si tenemos una integral de un producto, como había comentado antes, y que la g fuera simple de integrar y la f simple de derivar, nos convierte esa integral indefinida en la integral indefinida de f' por g.
Y haciendo bien las cosas en varios ejemplos, esta integral va a ser más simple que la anterior, o del mismo tipo, pero con algún grado más simple para hacer las cosas. Ahora, para acordarse bien de cómo usar esto, la sugerencia es a la f llamarla como u, a g' de x llamarlo como db, y básicamente estamos diciendo f que u es nuestra función f y que b es nuestra función g. Entonces cuando escribimos g' de x es igual a db, entonces simplemente parte de la notación, y en la otra parte tenemos g de x que es b, y f' de x, todo eso junto es el de u. Así que para acordarse de forma fácil es tomar la integral que tenemos inicialmente, reconocer un u y un db, para poder escribir lo que ustedes ven encerrado. Integral u de b igual v menos b de, integral b de u. Además, si las integrales fueran definidas en un intervalo, o sea, en vez de integral indefinida fuera integral definida, nosotros podemos realizar todo el razonamiento que hicimos anteriormente, y hay que tomar algunas adaptaciones. Básicamente, esta integral indefinida va a ser integral de a a b, la otra integral indefinida también. Y en el razonamiento esto venía de integrar una derivada, pero como la integral era desde a hasta b, ahora usamos el segundo teorema fundamental del cálculo y tenemos que evaluar los extremos y restar. Aquí lo mismo. En esta fórmula, para integrales definidas, simplemente agregar el a y el b, y aquí evaluar en a y en b y restar. Entendiendo que ese a y b es reemplazar por los valores correspondientes de x, porque aquí vamos a tener función de x. En realidad, en todas partes vamos a tener función de x. Obtenemos la fórmula que está abajo. ¿Qué podríamos señalar de la fórmula de integración si estuviéramos sobre un intervalo no necesariamente acotado? A decir verdad, todavía no hemos hablado sobre integrales definidas sobre un intervalo no acotado. Ese tipo de situaciones las vamos a revisar más adelante. Vamos a un ejemplo, que básicamente determinar la integral indefinida. Entonces esto es para poner en práctica lo que hemos visto, y lo importante de aquí es saber reconocer, digamos, el u y el db aquí. Entonces vamos con la primera. La función para integrar, a pesar que está desarrollado abajo, la función para integrar es x por una exponencial. El x, a decir verdad, es sencillo tanto de integrar como de derivar. Y la exponencial también. Entonces tenemos que poner atención a quién le asignamos u y db. Si nosotros vamos a integrar x, vamos a tener cosas de grado mayor. Si el integral va a ser más difícil, nos conviene entonces derivarle a x. Por lo tanto, en nuestro primer caso vamos a tener u igual a x, y todo lo demás va a ser db. En el primero tenemos que du es lo mismo que dx, y en el otro, para encontrar el b, tenemos que integrar. Entonces, con una integral de L otra x de x nos va a quedar la exponencial misma dividida por 3. Ya implementamos la integración por parte. U por b me queda x por L a otra x sobre 3, menos la integral b de u, que es la integral de L a otra x sobre 3 de x.
Y esa integral es más simple de resolver. Entonces los detalles están abajo. Lo importante es ubicarse, digamos, en la parte inicial y decidir correctamente quién es el u y el db. En realidad aquí tenemos dos opciones. Si tomamos la opción incorrecta, vamos a tener una integral del mismo tipo, pero el x va a tener mayor grado. Entonces vamos a ver que no nos convenía hacerlo de esa manera. Vamos con el 2. Aquí el logaritmo no sabemos integrarlo todavía, porque de hecho la pregunta va a integrar logaritmo. Así que nos conviene derivarlo. De hecho, sabemos derivar logaritmo natural, así que vamos a poner como u igual logaritmo natural de x. De b, bueno, aparentemente no hay nadie, digamos, haciendo el papel del f o del g en el anterior, o sea, como que aparentemente no hay un producto de dos funciones, pero igual podemos hacer esto directamente. Como imaginar que el segundo es 1, así que me queda de x. Vamos a hacer las cosas así como están. U igual logaritmo y de b igual de x, y con eso usamos la integración por partes. Entonces u por b me queda x por logaritmo de x, que está listo, y cuando queramos integrar b de u, vamos a tener la integral de la constante 1, y con eso estamos con el problema solucionado. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces la función, la primera u es logaritmo de b de x, con eso encontramos de b, encontramos u y todos los detalles, y obtenemos una primitiva. Cosa que no hemos observado ahora y que igual es importante en estas soluciones. Esto es importante de escribir. O sea, ustedes podrían llegar a la solución y decir x por logaritmo de x menos x por sí solo es una primitiva de la función, pero ahí el ejercicio no está completo, porque si yo cambio la constante c por alguna otra, voy a tener otra primitiva. Por lo tanto, siempre es importante en este tipo de integral indefinida escribir el más c al final, para que quede claro que estamos encontrando todas las opciones posibles. Que efectivamente, como estaban preguntando, eso va justamente eso va la pregunta. Es importante escribir más c, para decir que la solución no es una sola función primitiva, sino que hay varias. El tercero está como tarea. De todas maneras, lo vamos a dejar justamente para que ustedes lo piensen, digamos, más para adelante. O sea, después de la clase de ahora. Nada más que este material ustedes saben que va a estar disponible en el intranet, y el video va a estar disponible en algún momento durante el día. Así que vamos a ver de qué se trata eso y cómo lo resuelven ustedes. Vamos con el ejercicio. ¿Le puede dar algunos minutos para que lo piensen aquí? Vamos a ver unos 7 minutos a ver cómo nos va con eso. Con lo cual detenemos la grabación ahora. Bien, tenemos nuestra función de clase C2. Significa que la función se puede derivar dos veces y que la segunda derivada es continua en ese intervalo, que tomamos valores reales. Tenemos que demostrar que la integral de AB, de B menos T por la segunda derivada de F, es igual a FB menos F de A menos B menos A por F' de A. Y usar esta fórmula para encontrar la integral de 0 a 2 de esa función, 2 menos T por la exponencial. Vamos con la demostración primero. Tenemos que considerar la integral que está escrita a la izquierda e integrar por partes. Tenemos los dos factores. Si nosotros derivamos el f2', vamos a tener derivada de orden superior. Así que la f' en realidad nos conviene integrarlo. Así que el f2' va a ser parte de b, junto con el de t, obviamente. El otro va a ser de 1.
O sea, va a ser u simplemente. Es decir, tenemos u igual como b menos t, de b como segunda derivada de f de t, de t. De aquí podemos encontrar de u. La derivada de esto es menos 1, así que me va a quedar menos de t. Y el b que se obtiene integrando esto, obtenemos f'. Y de esta manera podemos encontrar, integrando por partes, una nueva expresión para nuestra integral. No la estamos resolviendo todavía. Estamos escribiéndolo de forma más conveniente. Igual, u por b. Menos la integral b de u. De aquí lo que podemos hacer es usar este signo menos con el menos que está fuera de la integral para dejarlo como más. Y realizar la evaluación aquí. Lo que obtenemos es lo siguiente. Evaluar en b me da 0, así que me queda menos b menos a, f' de a. Y esto es básicamente el último término que queremos, así que las cosas aparentemente van bien. Más, nosotros sabemos que f es primitiva de f', así que podemos calcular esta integral como f, evaluando en b, en a y restando. Es decir, aquí tenemos f de b menos f de a. Y el resto es simplemente reorganizar los términos para que queden exactamente como vienen en la fórmula. ¿Cómo se usa esto para calcular la integral que nos propone? Que es de 0 a 2, 2 menos t, elevado a 2t de t. El intervalo es de 0 a 2, así conocemos el a, que es 0, conocemos el b, que es 2. De hecho, ahí tenemos b menos t, y por lo tanto la exponencial es la segunda derivada de la f. Para esto tenemos que integrar dos veces. Al integrar una vez, la exponencial se preserva, pero seguido por 2, y al integrar de nuevo se preserva y aparece otro factor 2 en el denominador, así que esto es elevado a 2t sobre 4. Por la fórmula anterior, la integral va a ser f en el extremo derecho menos f en el extremo izquierdo, que es 0, menos el largo del intervalo, 2 menos 0, por la derivada de la f en el extremo izquierdo. La derivada es elevado a 2t sobre 2. Me hablo en 0. Y esto es a la 4 sobre 4 menos 1 sobre 4 menos 2 por 1 medio. Aquí tenemos el 1 sobre 2, así que algunas cosas se pueden simplificar. O sea, esto de acá es 1.
Habiendo calculado correctamente, el resultado sería e elevado a 4 sobre 4 menos 5 sobre 4. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que hicimos ahora, antes de ir al siguiente? No, está largo el ejercicio, profe, pero está bueno. Sí, está viéndolo bien. Bueno, Está bien como para ir practicando los pasos de la integración por partes, sobre todo en la fórmula que está al principio. Y sí, la segunda parte está para observar de que podemos aplicar la fórmula en un caso concreto para resolverlo, digamos, de alguna forma un poco más directa. Por lo menos así está por ahora. Y vamos a dejar de compartir esto para pasar a lo siguiente. Bien, tenemos otro ejemplo, está desarrollado. Para cada número natural vamos a definir I sub m como la integral de seno elevado a m de x. La idea en este tipo de ejercicio es encontrar una fórmula para eso. Nosotros quizás podemos resolver para m igual 0 porque queda la integral de 1, para m igual 1. Teníamos la integral de seno que sabemos resolverla, para m igual 2, tenemos la integral de seno cuadrado que ya apareció en algún ejemplo en clases anteriores. Pero si el exponente se hace cada vez más grande, la situación parece ser un poco más difícil cada vez. Así que la idea es detectar, bueno, demostrar también alguna relación entre esta integral cuando el exponente es grande con alguna que tenga un exponente menor. Y básicamente va a ser un problema de recurrencia. Y ir bajando el exponente hasta llegar a alguna situación que sepamos resolver. Así que el problema es expresar la integral I sub m en términos de integral indefinida con una potencia menor de la función seno, o sea, un I sub m menos algo. Y después usar eso para calcular I2 e I4 de forma explícita. ¿Y cuál es la idea para poder reconocer la integración por parte? La idea es tomar la función que está dentro y reconocer que ahí tenemos seno elevado a m menos 1 de x, que sabemos derivarlo pero no sabemos integrarlo, por seno de x. Eso sabemos derivarlo e integrarlo. Entonces, básicamente la decisión de quién es quién en la integración por partes es que el u sea seno elevado a m menos 1 y que el db sea seno x de x. Y poner atención a lo que obtenemos. Bueno, si el u y el db son lo que hemos dicho, el du se obtiene derivando m menos 1 por seno a la m menos 2 por coseno. Y el dx. Entonces, expresión grande. El db es menos coseno. Y cuando nosotros reescribimos, usamos la integración por parte, tenemos u por b. Al escribir el b de u, el m-1 lo podemos sacar como factor constante de la integral y me queda la integral de seno a la m-2 por coseno cuadrado. El menos de la integración por parte con este menos hace que me quede un más, así que hay que poner atención a eso, a todos esos detalles. Digamos, aquí está bien escrito, pero hay que poner atención a todos los detalles para ver que es la fórmula correcta. Lo primero queda igual. El paso siguiente es que coseno cuadrado lo puedo reescribir como lo que está abajo, 1 menos seno cuadrado. Y en el paso siguiente, nosotros podemos aquí distribuir y a fin de cuentas separar en dos integrales. O sea, ahora viene a tomar todo lo que está dentro de la integral, escribirlo como seno elevado a m menos 2 menos seno elevado a m de x. El primer término me va a dar un i sub m menos 2
y el otro término me va a dar un I sub m. Así que básicamente está a ser una igualdad que relaciona el IM con el IM-2. Y en la práctica va a significar que podemos reducir en 2 el exponente. Como habíamos anticipado, se separan dos integrales, se resta. Nosotros vemos así que la integral, esa primera integral pasa a ser el IM-2. Esa segunda integral pasa a ser IM. Y nosotros vamos a recordar que lo que nosotros teníamos a la izquierda era IM. El paso siguiente sería tomar este término y llevarlo para el lado izquierdo. Formalmente eso se hace sumando m-1 por i sub m a los dos lados de la igualdad. Así que voy a escribir abajo qué es lo que nos quedaría. Nos quedaría m por im igual menos coseno de x seno m-1 de x más m-1 por i m-2. Ustedes dividen por m y nos queda la expresión que ustedes pueden ver aquí, menos 1 sobre m, coseno, seno de la m-1 más m-1 sobre m por i m-2. Vamos a limpiar todo lo que está anotado. ¿Y cuál es la idea de esto? La idea es que en esta fórmula, el que no conocíamos es i sub m, pero lo estamos expresando en términos de la integral con exponente de m-2, que es justamente lo que está escrito abajo. Y nosotros lo podemos usar porque si el exponente es muy grande, usamos la fórmula una vez para tener la integral de la misma función, pero con exponente 2 unidades menos. Si este es m-2, si ese exponente fuera muy grande, podríamos repetir la fórmula aquí para obtener algo con m-4. Si el m-4 sigue siendo muy grande, podría repetir la fórmula y tener algo con m-6 y así seguir hasta que en algún momento voy a tener un exponente 0 o 1, que son los que bien conocemos. Cómo calcular la función. Pasamos a un ejemplo de esto. Por ejemplo, si fuera i sub 2, es cosa de tomar m igual 2 en la fórmula anterior, obtener lo que ustedes pueden ver aquí, la integral de la función 1, bueno, constante va a ser x, así me queda x medio, menos esto. Y esto se puede reescribir como seno de 2x. Así que me queda algo que yo puedo calcular. Y que además es igual a lo que habíamos tenido en aquella clase anterior. Si el m fuera 4, uso la misma fórmula anterior, y ahora tengo que hacer resolver la integral de seno cuadrado. La integral de seno cuadrado es lo que acabamos de resolver anteriormente, es decir, aquí ya está hecho el paso de reducir nuevamente en 2 el exponente, así que sabemos cómo es. Luego buscamos escribirlo de forma más simple. Y eso es algo que nosotros podemos usar como primitivo. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Profe, ¿dónde puedo practicar este ejercicio así? Como alguna página, no sé que usted sepa. Un libro. En realidad uno puede buscar
ejercicios de integración por parte o alguna cosa similar en internet y va a encontrar varios ejercicios que se pueden resolver de esa manera, algunos van a estar resueltos y todo eso. El mismo libro guía tiene ejercicios en alguna sección que le dedica a esto. Así Ah, que ya. si tiene el libro guía y tiene, o puede buscar en el mismo internet, hay varias opciones. De hecho aquí tenemos para seno elevado a m de x. Ustedes podrían analizar el mismo con coseno la m de x o con algunas otras funciones que también dependen de algún parámetro natural y que se pueden resolver tipo x elevado a m multiplicando por seno, por coseno, por exponencial. En realidad a veces uno busca, por ejemplo, esta misma y se encuentra con otro ejemplo más o menos similares. Sí, Y uno puede poner la misma idea en práctica. Sigamos. La integración por partes conduce a un método para determinar la primitiva de una función inversa. En otras palabras, si ustedes van a integrar una función que a su vez es biyectiva, podemos de alguna manera encontrar la derivada de una función inversa. Por ejemplo, si ustedes saben derivar la exponencial, o sea, integrar la exponencial, entonces también podrían integrar el logaritmo, dado el ejemplo anterior que nosotros efectivamente hicimos eso. O si ustedes saben integrar la función seno, pueden así integrar coseno y varias de esas cosas. Entonces vamos a tener una función derivable e invertible en un intervalo. Vamos a decir que y igual a f a la menos 1 de x. La integral de esta función inversa, f a la menos 1 de x, va a ser la integral y f' de y de y. Y esto es igual, integrando por parte, y f de y menos integral f de y de y. Ahora lo interesante de esto es que esto es expresado en términos de y. Por lo tanto, ustedes después tienen que volver a la variable x, sobre todo al resolver la integral. Vamos a revisar el bosquejo de demostración. Veamos de qué se trata esto, para demostrar. Solo tenemos que y es f inversa de x. Si nosotros aplicamos f en los dos lados, vamos a tener que f de y es igual a x. Y si nosotros aquí, entre comillas, derivamos, y entre comillas porque en el fondo es calcular el de x y relacionarlo con el de y, vamos a tener esto. En realidad podría decir que el de x sobre de y, o sea, la derivada de x con respecto a la variable y, es lo mismo que f' de y. Intuitivamente, si voy a multiplicar el de y, a pesar de que eso no es correcto, es parte de la notación. Tenemos esto. Y esto es lo que nosotros estamos usando en la primera igualdad de arriba. El f a la menos 1 ahí lo escribimos como y, y el de x lo escribimos como lo que ustedes pueden ver. f' i de y. Aquí vamos con la integración por partes, vamos a colocar u igual a y, de b como todo lo demás, f' i de y. Entonces el de u es igual de y. Y el b, la primitiva f', así que me queda f de y. Y ustedes realizan la integración por partes, me quedaría i por f de y menos la integral de la f con respecto a la variable y. Y de ahí recordar lo que pusimos abajo, que y es f a la menos 1 de x y que el f de y es x, obtenemos lo que está ahí. Cosa interesante es que, bueno, la función original está en variable x, aquí tenemos variable x y aquí tenemos variable y. Entonces nosotros estamos confiando que esta integral la podemos resolver y después de resolverla regresamos a la variable x.
Sobre una función f de la menor integral, aplicando directamente integración por parte, es básicamente lo mismo que teníamos antes. Como modo de ejercicio, usar el teorema anterior para evaluar la integral de arco tangente. Esto lo vamos a resolver. Vamos a resolver esto ahora y ustedes después van a poder, o sea, por su cuenta, cuando revisen la clase, usar la integral anterior para el arco seno o el arco coseno. O sea, la misma idea de lo que estábamos haciendo anteriormente. Y la idea es básicamente usar la fórmula que podemos ver aquí. Si usamos la fórmula, era x, arco tangente x, menos la integral de la inversa. Bueno, en realidad la fórmula que está escrita inmediatamente arriba nos dice en el fondo cómo hacerlo. El ejercicio dice, use la fórmula que está escrita aquí arriba. Y estamos pensando f de voy a colocar f de y o el tangente de y. Esa es nuestra función f, uso la fórmula de arriba. Así que nos va a quedar x por la derivada de la inversa, de la derivada del cotangente de x. Vamos a seguir aquí abajo. Esto se resuelve con la sustitución de lo que está abajo, o sea, t igual 1 más x cuadrado de t igual 2x de x. Nosotros revisamos la semana pasada cómo se hacía la sustitución en estas integrales cuando era integral definida y había que cambiar los extremos de los intervalos. Aquí no hay extremos de los intervalos, así que esto es todo lo que tenemos que hacer. Nos va a quedar el medio de la integral de t sobre t. Aquí me queda el logaritmo de t, más la constante de integración. Y eso es x, al cotangente de x, menos medio logaritmo de 1 más x cuadrado, más la constante de integración. Y esa es la respuesta. Vamos a notar aquí al lado izquierdo una forma rápida, en el fondo, de si uno no tuviera la fórmula de aquí, pero usara básicamente la idea de la demostración, es decir, que U fuera arco tangente de X y que el de B fuera igual de X. Es básicamente lo mismo que hicimos con el logaritmo, si ustedes recuerdan. El logaritmo no sabíamos integrar, era colocarlo S como mi U y el de B fuera de X. Así que de U sería de X sobre 1 más X cuadrado. El B sería X, y si ustedes observan con atención, obtendrían exactamente lo mismo que está aquí. X por arco tangente de X, menos la integral de este producto. X sobre 1 más X cuadrado de X. Así que en el fondo es exactamente lo mismo. Aquí tenemos desarrollado el ejemplo del arco secante, que en realidad es un poco más de lo mismo. Así que podemos usar la misma fórmula. La vamos a saltar, que básicamente es lo mismo, pero hay que tener algunas consideraciones, sí, sobre el dominio, estas cosas.
Pasamos al ejercicio. Me interesa que ustedes revisen esto y lo puedan hacer, lo puedan resolver ahora. Van a tener unos 10 minutos. Tenemos la grabación en este momento para que puedan trabajar. Bien, de los dos ejercicios, el primero es una aplicación directa de la fórmula de integración por partes. Lo vamos a dejar para ejercicio de los estudiantes. Pasamos a resolver el segundo, con el cual es probablemente un poco más difícil perderse. Así que consideraremos la función f que es integral en el integral de a hasta b y tenemos que demostrar esta fórmula. Integral de a a b y la integral de x hasta b de f tau de x es igual a la integral de a a b de y menos a multiplicando f de y. En la integral que está en el lado izquierdo, en realidad podemos considerar todo lo que está como paréntesis como una función de x. Y eso va a ser clave para resolverlo. Y más todavía, eso como función de x sabemos derivarlo. Gracias al teorema fundamental del cálculo, así que este va a jugar nuestro papel de u en la integración por partes. Si integramos por partes lo que está aquí, ya hemos dicho que va a ser u, la integral desde x hasta b de f tau de b va a ser de x. ¿Quién va a ser de u? Nosotros tenemos que derivar esta integral y deseamos hacerlo por el teorema fundamental del cálculo, el primero, o alguna pequeña versión del primero, porque arriba es constante el extremo superior y abajo el extremo inferior es x. Así que vamos a tener menos f de x, dx. Aquí el b es simplemente x. Entonces, vamos a escribir por una vez todo esto, la integral de a b, de la integral de x a b, f tau de x es igual u por b todo esto tenemos que reemplazar x por los extremos de la integral a y b y restar, menos la integral b de u. X, f de x, ese menos hace que aquí me quede positivo, de x, de a b. En esto, al reemplazar en b, queda la integral de b a b que es 0. Así que me queda menos a la integral de a a b, f tau de tau. Hay una que se le trae la tau. Más la integral de a a b. Esta integral no la sabemos resolver y no necesitamos resolverla en realidad. La vamos a dejar así. Igual. Estamos casi listos, de hecho, así que en realidad lo único que vamos a hacer es cambiar la variable de integración para que sea y por trabajar más tranquilamente en lo que queramos llegar. Entonces aquí en vez de tau, vamos a volver y, aquí en vez de x vamos a volver y también. Y ahí sí tenemos esperanza de que, o sea, aquí ya es más evidente cómo juntar todo en una sola integral. Pero en realidad estamos en el penúltimo paso, así que vamos a ingresar el a. Vamos a ponerle menos fuera, no hay problema en eso. Y aquí, ahora si juntamos una sola integral, y menos a, f de y. ¿Alguna consulta?
¿Alguna consulta por el chat de preguntar ahora? Que por si no hay consultas, de manera que vamos a dejar la clase hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima clase.